López Portillo recibió el país con inflación, devaluación del peso, delincuencia, impunidad y corrupción. Por ende, el régimen de López Portillo intentó crear un ambiente de confianza entre los empresarios, inversionistas y la comunidad internacional. Sin embargo, hizo caso omiso al Fondo Monetario Internacional al negarse a limitar la deuda externa de México, al negarse a controlar el déficit presupuestal, al negarse a recortar el gasto público y restringir las políticas salariales. Para 1974, México contaba con una vasta reserva petrolera, la cual no se dudó en explotarla y exportarla, ya que los precios del oro negro aumentaban y aumentaban. Los organismos financieros internacionales no dudaron en prestar dinero para financiar la producción petrolera y los grandes proyectos de infraestructura. Con ello, la deuda externa aumentó considerablemente. Para 1978, México prescindió de las recomendaciones del FMI, o sea, abandonó la austeridad y recurrió copiosamente a los préstamos extranjeros, mientras la mayoría de los recursos se dedicaron a la explotación petrolera, el sector agrícola se descuidó, con lo cual se tuvo que importar alimentos. Ante tal situación, la inflación se elevó al 29.8%. Con la caída del precio del petróleo, se devaluó la moneda aún más, 78 pesos por dólar. Ocurrió una fuga de capitales, la deuda exterior no pudo ser pagada y México tuvo que reestructurar su deuda externa. Consecuentemente, el gobierno de México asumió el control cambiario, culpó a los bancos de la fuga de capitales y nacionalizó la banca. Miguel de la Madrid. El régimen de Miguel de la Madrid se disciplinó ante el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, se dedicó a reducir la inflación, proteger el empleo e impulsar la planta productiva. Con ello, el Pacto de Solidaridad Económica pidió a los sectores productivos y económicos a mantener la austeridad. Los obreros no pidieron un aumento de salario. Los productores no subieron los precios. Por otro lado, ocurrió la apertura económica, el tránsito al neoliberalismo, la disminución de las barreras proteccionistas y la privatización de las industrias del Estado. Para 1986, México ingresó al GATT. El gobierno de Miguel de la Madrid cumplió religiosamente con los lineamientos del FMI y pagó religiosamente la deuda externa con Estados Unidos. Por otro lado, la agenda política exterior bilateral entre Estados Unidos y México se centró en temas como Centroamérica, el narcotráfico y la migración. Respecto a Centroamérica, Estados Unidos concebía de vital importancia la participación de México y de Latinoamérica en la repudiación del régimen comunista sandinista de Nicaragua. Por otro lado, en el narcotráfico, ante el asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena, Estados Unidos exigió a México más atención a la problemática del narcotráfico. Por último, por el lado de la migración, en Estados Unidos surgieron leyes antimigrantes y antimexicanas, como la Ley Simpson-Mazzoli y la Ley Sim-Rosino. También ocurrieron deportaciones masivas que violaron los derechos humanos de los migrantes. También ocurrió el fraude electoral en Chihuahua en contra del PAN y a nivel federal en el año de 1988 la caída del sistema fue anunciada por el presente director general de la CFE, el honorable Manuel Bartlett, con lo cual se
sepultó la carrera presidencial de Cuauhtémoc Cárdenas. Bueno, y esto fue el video de los agentes de la política interna y externa de los sexenios de López Portillo y Miguel de la Madrid.